Hey, hola amigos, bienvenidos una semana más a Motorbikes Adventure. Como recordaréis, en el último episodio transportamos las motos desde España a Chequia, atravesamos Austria y Eslovenia hasta llegar a Croacia. Allí quisimos visitar una auténtica megaconstrucción. Se trata de una base aérea de la extinta Yugoslavia, excavada en la misma montaña. Sus dimensiones son colosales. Impacta poder adentrarse en sus túneles y galerías. Además, allí pudimos hacer algo con lo que seguro tú también has soñado: darle gas a tu moto en una auténtica pista de aterrizaje. El puesto fronterizo entre Croacia y Bosnia y Herzegovina está muy cerca de la base aérea, pero al llegar encontramos más tráfico del que nos esperábamos, lo que nos hizo perder bastante tiempo. Bueno, un poco de paciencia, mostrar la documentación y a salir zumbando. En comparación con Croacia, quizás Bosnia-Herzegovina pueda parecer un país más humilde, y posiblemente sea así, pero para un motero es un auténtico paraíso. Sin embargo, teníamos que descansar, porque el día ya estaba siendo muy largo. Aquí os dejo las coordenadas GPS del camping donde nos quedamos. Quizás es un poco ruidoso porque tiene una carretera al lado, pero es muy económico y el entorno es realmente bonito. Además, como había poca gente, nos pudimos convertir en unos auténticos moteros de salón. Aquí, como en tantos y tantos países de Europa, amanece bastante más temprano que en el sur de España. Por eso es fundamental levantarse cuanto antes, porque si quieres aprovechar el día tienes que madrugar, ya que además anochece un poquito antes. Si puedes encontrar un refugio donde ahorrarte montar la tienda de campaña, no lo dudes, vas a ahorrar mucho tiempo tanto por la noche como por la mañana. Salir con la moto muy temprano tiene un lado negativo, y es que es muy fácil encontrarse zonas de umbría en el asfalto que son muy resbaladizas, pero a eso yo ya estoy acostumbrado.
Mira que se me han cruzado animales, pero lo de los cerdos es algo nuevo. Nuestro siguiente destino era el Parque Nacional Una, que debe su nombre al río que lo atraviesa. En este viaje, Paco era el encargado de llevar las herramientas y muy inteligentemente, antes de entrar en la zona de off-road, las sacó del top case y las puso en el asiento trasero. Este es un detalle muy importante porque si el top case lleva mucho peso, podemos acabar perdiéndolo. Acceder a este paraje natural no es gratuito, pero para nosotros era fundamental por dos motivos. El primero, ya lo veis, un lugar increíble con unas cascadas de auténtico ensueño. El segundo es que aquí comenzaba nuestra auténtica ruta off-road. Habrá quien diga que la GSA o la Benelli no son las motos ideales para el off-road. Y sinceramente creo que es verdad. Son grandes, pesadas y con las maletas rígidas un auténtico peligro. Pero nos han traído hasta aquí y gracias a ellas podemos disfrutar. Estos puentes de tablones tienen su técnica, no te asustes. Entra con la moto lo más recta posible. Mantén un gas constante y mira al frente. Bueno amigos, ya lo estáis viendo, una zona bastante complicada. Es aquí donde los neumáticos de taco se agradecen. Pasar desde Chequia hasta aquí, hasta Bosnia, por puerto de montaña, por carreteras estrechas, complicadas, lloviendo fuerte con neumáticos de taco y además nuevos, no es lo más aconsejable. Pero en cualquier caso, si vas a meterte con una GS 1200 y más con el modelo Adventure o una zona de carriles tan complicada, creo que los neumáticos de taco y la equipación de enduro, sobre todo porque ya hace mucho calor, está más que justificado. Así que, bueno, ya lo estáis viendo, no se puede tener todo. Trail, no trail, ¿qué hacer? Hay que adaptarse. Y si quieres meterte con una moto de 270, 280 kilos, 300, 320, es que no la ha pesado, pero pasa seguro los 300 kilos, porque con todo el peso que lleva, pesa mucho, pesa muchísimo. Pues hay que intentar darle un plus de tracción, un plus de comodidad y sobre todo un plus de seguridad.
Por fin, esta es la Bosnia del off-road que andábamos buscando. Seguimos a buen ritmo rumbo sureste. Incluso empezamos a circular por una carretera asfaltada. Por eso, cuando tuvimos la oportunidad de coger un pequeño atajo, no lo pensamos mucho. Vamos a meternos en lío. El carril empezaba mal, pero después se ponía mucho peor. Así que tuvimos que decidir y optamos por volver a la carretera. Pero eso tampoco iba a ser tan fácil. Oh. Puede ser que aquí tenemos una vida más, ¿no? Este camino parece que nos va a salvar la vida. Inténtalo por aquí, pero nosotros vamos a darle la vuelta a las motos, Sí, creo yo. Sí. Nosotros. Bueno, Venga, vamos todos. hasta aquí ha llegado la GS. La GS. Una, dos, tres. Ya está. Entonces necesito ahora Deberíamos ir contigo uno, tío. 40%. Vamos. Casco y los guantes. Deberíamos de ir uno contigo. Mira, me voy muy rápido. Yo creo que por aquí está mejor que por el otro lado. Seguro, porque hay mucho desnivel. Se tiene que poner pendiente. Sí. Yo creo que deberíamos ir con él y luego tranquilamente venir por aquí y recoger las otras motos. Venga. Venga. Vamos a acompañarle, aunque sea andando, y luego iremos por las nuestras. Ya llegamos y punto. Está pendiente. Esto ya es España. Este tipo de cajorro y este tipo de cosas, esto es para motos enduro. La GS no ha sufrido grandes daños. Es una GS muy dura. Es que se ha ido ahí muy complicado. No se ha caído alto, yo estuve aquí. Sí, yo tengo llaves para eso, no te preocupes, las tengo en la moto. Ahora vamos a acompañarte y la vamos a sacar, y después sacamos la nuestra. Y luego damos la vuelta y de 3 en 3. Que no. Aventura GS, aventura total. No, yo sé, pero yo sé aquí tengo que... La cogemos nosotros, venga. Bueno, pero lo dejas aquí. Ya está. La va a arreglar cogido, pero bueno. Ya creo que ya sirve. Ha salido el sol para ver. Cuidado, que campo minado.
Boom, boom, around. Entonces voy a estar rápidamente ahí. Sí. Vale. Ještě kousek. ¿Para adelante un poquito? Mira, para No, atrás, para atrás. Después para adelante, recuperamos para adelante. Espera, tranquilo, para adelante. No, don't worry. Ok. Un poquito para atrás, venga. Otro poquito para adelante. Otro poquito. Deja Vale. la recta completamente a la pendiente. Vale, ¿no? voy. Bueno, ahora ya súbete con la velocidad metida y te ayudamos. Yo creo que debería ser un poco para atrás para entrar por ese lado. Sí, ahora cuando me suba la recoloco. Nosotros te vamos a cuidar, pero por equilibrio mejor que no te tocamos la moto, ¿no? No le tocamos, estamos al sitio cuando él pierde el equilibrio. Voy a recolocarla, no te os preocupéis. Mira, aquí es a la derecha. Siempre atrás, siempre Sí. por la derecha. Un momentito que lo eche un poquito para atrás. Ahí está. Yeah. Qué reventada. Venga, vamos a por las otras motos. Bueno, aquí estoy esperando que lleguen los compis. Han ayudado a nuestro colega Lucas, que es el de la KTM 1290. Ha tirado por otro camino que está bastante complicado, pero por no dar la vuelta lo he intentado y la ha conseguido sacar. Ya estaba muy abajo, entonces ya no merecía la pena porque subir esto está realmente complicado. Pero aún no hemos terminado, porque hay que sacar la Benelli. Y la Benelli tiene una subida complicada. Pero bueno, si yo la he subido, Paco, que es un gran piloto, la va a conseguir subir también. Además, tiene cuenta con ayuda y lo vamos a lograr. Y mientras tanto yo espero aquí sentado porque estoy deshidratado. En estos momentos la Camelback, esto no tiene precio. A vuestra salud. Vale, estamos contigo. Intenta abrirte lo que puedas. Vale. Más alto. Buena. Qué tío. Vámonos. En el mundo de las motos hay discusiones que son eternas. ¿Qué moto es mejor? Quizás BMW, Honda, tal vez Yamaha o KTM. No te equivoques, la mejor moto es la que más disfrutas.
No hay otro medio de transporte que te permita hacer más y mejores amigos que la moto. Ver, conocer y aprender con tu moto, aun cuando las circunstancias estén en tu contra, es una de las pocas cosas que vas a recordar con el transcurrir de los años. Puedes esperar a tener una moto mejor, más dinero o tiempo, pero recuerda que la vida pasa y que lo que no vivas hoy no lo recordarás mañana. En el próximo episodio seguiremos rumbo a Albania y conoceremos Mostar y Sarajevo. Aquí hay mucho que ver. No te lo pierdas.